Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta presentación es sobre todo para comentarles de nuestro ciclo que tenemos en medicina con Alexis, ¿ok? Y todos los cursos a los cuales actualmente tenemos. Tenemos un curso de fisiopatología ya digital, donde tenemos fisiopatología cardiovascular, endocrinológica, respiratorio, renal. Y luego empezamos, es como llevar completo medicina, ¿no? Ya una vez que dominas la fisiopatología, entras a semiología clínica uno. ¿Qué engloba semiología clínica uno? Que tenemos actualmente un ciclo corriendo. Son las rotaciones. Aquí te enseño cómo examinar a tu paciente, por ejemplo, en cardio, ¿no? Cómo examinamos un paciente. Y lo que básicamente hacemos aquí es, por ejemplo, la fisio cardiovascular, te ubicas bien y luego empezamos la exploración cardíaca. Las clases ya están listas y estas son las diapositivas. La idea del curso es que tú imprimas las diapositivas, por ejemplo, semiología cardíaca, medicina con Alexis, y comenzamos el orden, inspección, palpación, y vamos viendo en inspección cuáles son las perlas, lo patológico, por ejemplo, complejo pulmonar de Chávez, donde los focos para auscultar, láminas didácticas que tenemos subidas en arroba medicina con Alexis también, campana, diafragma, hablamos del ciclo cardíaco, los ruidos, eh, el tercer y cuarto ruido, qué significa, y utilizamos generalmente un resumen de al menos 8 libros, ¿no? Y los videos, bueno, están grabados en alta calidad. Y por ejemplo, este dura 2 horas y 22. Y acá es una clase en la cual tú vas viendo cómo vamos explicando todo, ¿no? Y vamos haciendo ese tipo de esquemas, ¿no? Esa es la idea de las clases. Entonces, esto te va a ayudar a ti a que tú cuando te enfrentes a un paciente lo puedas examinar correctamente la parte cardiovascular. ¿Ya? Y nosotros no solo hacemos lo normal, sino lo patológico y vamos correlacionando siempre. Incluso lo que hacemos es utilizar preguntas también muchas veces. Ya, sin embargo, hay vídeos específicos de preguntas. ¿Ok? Esto es básicamente cómo nosotros vamos trabajando. Y siempre con gráficos didácticos. Y así tenemos las rotaciones. Así tenemos las rotaciones, por ejemplo, hay arterias y venas, soplos, casos clínicos. Siempre trabajamos con casos clínicos, ¿no? Y volvemos al curso, ¿no? Y en semiología clínica 2 lo que ya uno ve es, por ejemplo, abdomen. Ya no, ya, bueno, una introducción de examen físico, sobre todo basado en preguntas, porque ya eso hemos visto en semiología clínica 1. Vemos los signos principales, síntomas, dolor abdominal, hemorragia digestiva, ictericia, citis, náuseas, vómitos, disfagia, al final un banqueo, ¿no? Ese es el temario que básicamente manejamos. Por ejemplo, dolor abdominal. Y bueno, ahí tenemos las clases y acá tenemos la presentación, ¿no? Las diapositivas y vamos hablando, por ejemplo, la ubicación, el dolor parietal, visceral, referido, las etiologías de acuerdo al grupo etario, ¿no? Y empezamos a hacer, todo lo vamos resolviendo anamnesis, origen, aparición, con gráficos, incluso usamos libros de cirugía, ¿no? Y así, la idea es que tú prácticamente te llega un paciente con dolor abdominal y lo enfoques correctamente a qué se produce, ¿no? Nosotros vemos los signos y luego nos pasamos a, por ejemplo, algoritmos, imágenes, que significan estas ecos, estas tag algoritmos, y así para que podamos concluir en una tabla así, tú puedas identificar cualquier tipo de dolor abdominal, ¿no? Por ejemplo, ahí está el vídeo 2. Este vídeo dura, por ejemplo, 19 minutos, pero el primero duraba, seguro es el más largo, que duraba 2 horas y 47, ¿no? Y bueno, vamos viendo. Por ejemplo, lo vamos adelantando y cada cosita uno va conversando. Vamos dando perlas de cada tema. Y así tú enfocas bien el dolor abdominal. Y es como vamos trabajando, ¿no? Eso concluye en semiología clínica 2. Luego entramos a los temas de medicina interna. En medicina interna vemos farmacoclínica, aunque esta carpeta lo vamos a desplazar. Y vemos, por ejemplo, los temas de gastro, nefro, infecto, cardio y neumo. En medicina interna 1, parte 1 y parte 2 vemos cardiología, nefrología, infectología, gastroenterología y neumología. Y en medicina interna 2 vemos neurología, dermatología, endocrinología, hematología y reumatología. Prácticamente abarcamos todas las especialidades de medicina. Ya, por ejemplo, entramos aquí y vamos a ver una especialidad que no habíamos visto, nefro. Y aquí están los temas, ¿no? Alteraciones hídricas, trastorno del sodio, potasio, ácido base, AGA, ITU, IRA, enfermedad renal crónica, terapia y reemplazo renal, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a la clase de
de por ejemplo, AGA, ¿no? Y acá vemos bibliografía, caso clínico y la clase teórica didáctica. Y entramos a la clase y vemos nosotros la charla, ¿no? Son charlas completas, donde sí o sí vas a entender el tema, ¿no? Y vamos explicando las perlas, el test de Allen, lo normal, vemos el algoritmo. Y bueno, acá tú entiendes cómo interpretar un AGA. Traemos casos reales y preguntas que han venido, por ejemplo, esta de Salud 2002, métodos para hacerlo rápido, el método real, y vamos resolviendo con fotos reales, ¿no? Esa es la idea de las charlas. ¿Ok? Entonces es que tú aprendas sí o sí los temas. ¿Ya? En medicina y en la parte 2 de esta medicina interna, lo que vemos son otros temas ya un poco más raros, pero que sí pueden venir en exámenes. Por ejemplo, neumología entramos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos todos estos temas: asma, estatus asmático, EPOC, bronquiectasias, EPIT, TEP, cáncer pulmón. Y por ejemplo, entramos a cáncer de pulmón, ¿no? Acá tenemos la clase. Y bueno, es un tema que a veces no se trata tanto, no lo conocemos mucho, pero vemos muchos de estos tipos de pacientes. Acá estamos viendo, ¿no? El cáncer de pulmón. Y tratamos de referenciar todo, ¿ya? Y tratamos de ir en orden, ¿no? Definición, factores de riesgo, aquí las referencias. La idea es que las láminas, las láminas queden como un resumen para ti actualizado y didáctico. Esa es la idea, los tipos de cáncer, por ejemplo, epidermoide, el microcítico, adenocarcinoma. Y como cada vez en los exámenes vienen más preguntas de imágenes, vemos incluso biopsias, radiografías, la clínica. Tratamos de llevarte esquemas, ¿no? Basados en evidencia, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, el síndrome de Petit, el síndrome de Horner. Acá vemos un Horner. Y vamos explicando las imágenes, ¿no? Acá un síndrome vena cava superior. ¿Te das cuenta? Entonces obstruye la vena cava y el paciente hace plétora facial, ¿no? Hace el signo de Pemberton con la maniobra de Marañón. Ujú. Y así, eso es lo que vamos nosotros viendo. Otros temas, por si acaso. Entonces, medicina interna 1, 2, vemos esas especialidades: cardio, nefro, neumo, infecto y gastro, y vemos casi el 100% de temas. Los más frecuentes al inicio y los siguientes aquí. Luego en medicina 2, lo que vemos es neurología, hematología, endocrinología, reumatología y dermatología. Entonces, por ejemplo, neuro, que en las universidades a veces se lleva como curso aparte, ¿no? Empezamos con signos neurológicos para ubicarnos. Y, por ejemplo, el tema, por ejemplo, epilepsia, ¿no? Vemos la charla de epilepsia y acá hablamos de todo. Siempre vamos desde definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Hacemos diapos didácticas siempre para llenar y la idea es ir resolviendo preguntas incluso. Por ejemplo, fármacos se entiende mejor con preguntas y así vamos resolviendo, ¿no? Preguntas tipo y vamos hablando de los anticonvulsivantes para que la charla se haga más entretenida, interesante, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, acá tenemos la charla de tomografía cerebral y acá enseñamos a interpretar una tomografía cerebral, que es básico para tú aprender EBC, neuroinfectología, ¿no? Es básico. Entonces en TAC cerebral, enfoque integral, vemos primero neurofisiología, la neuroanatomía y vemos un angiotac, cada zona del cerebro, qué significa, qué pasa cuando se daña, y empezamos, ¿no? TAC versus resonancia, cómo saber si estamos viendo una TAC resonancia, los tipos, ¿no? Diferencia entre TAC y la resonancia tiene T1, T2, flare, difusión, y vamos viendo los cortes y qué se va viendo, ¿no? Y qué patológico podríamos, por ejemplo, este es en resonancia y en tomografía, que es lo que realmente en el hospital vas a hacer. No puede ser mucha teoría, pero si no sabes ver esto, entonces es por las puras prácticamente, ¿no? Con el SB englobamos, vemos escalas y así. Eso es lo que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, otro curso que se lleva aparte a veces, no solo neuro, sino dermato, también lo vamos a ver. Dermato, y por ejemplo vemos una primera charla de lesiones elementales de la piel. Es que si tú no te ubicas, las lesiones de la piel no,
cuándo es una pápula, una vesícula, es una lesión primaria, una secundaria. No, por ejemplo, estas son diapositivas que están escritas, a veces las subo escritas para que les sea más fácil transcribir todo, ¿no? Y es lo que nosotros vamos llenando. Con esquemas didácticos, vemos si cambia de color, pero es no palpable, menos 1 centímetro mácula, más 1 centímetro mancha, cambia de color y vemos por qué se produce, ¿no? Es palpable ahora, menos 1 centímetro, pápula, placa y las principales causas. Entonces tú prácticamente con full algoritmos aprendes cómo se llama y qué lo produce. Entonces cuando ves una lesión, te va a ser fácil identificarlo. Los eritemas, las lesiones secundarias, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, lesiones en psoriasis, los signos, como el signo de Nikolsky, de Koepner, ¿no? Los patrones de afección de la piel, incluso vemos uñas, que es muy interesante, las líneas de Mies, los surcos de Beau. Ok, interesante, ¿no? Viendo las uñas del paciente. Y así, y así iniciamos dermato y, por ejemplo, hacemos una clase, por ejemplo, una de las últimas que hemos subido es para psoriasis, un tema poco conocido, pero que es importante porque está en los preguntas de exámenes si ha venido y casi nadie la contesta. Y generalmente referenciamos las diapos completas, ¿no? La definición, epidemiología, la etiología, vemos de pequeñas placas y vamos viendo, ¿no? Parecerse pequeñas placas, full fotos, ¿no? Dermato tienes que manejar fotos, eso es las biopsias, cómo hacemos el diferencial, la micosis fungoide, ¿no? Entonces, eso es la idea en dermatología, ¿ya? Y el temario se va a ampliar incluso más. Y así vamos viendo, ¿no? Y ya luego que hemos pasado hasta este curso, ya luego vemos uno de mis cursos que yo, bueno, estoy muy orgulloso de que es el curso de coexámenes auxiliares. Por ejemplo, aquí está todo interpretar AGA, una acidosis alcalosis metabólica, acidosis alcalosis respiratoria. Aquí está todo EKG, hay 2 carpetas de EKG. Miren, 6 clases de EKG. O sea, tú con esto básicamente aprendes a interpretar EKG muy bien, a un alto nivel. Y es uno de los temas que más nos gusta dictar. EKG, acá nosotros tenemos nuestros métodos y cómo te vamos enseñando, ¿no? Cómo saber si está bien tomado, cómo ver el ritmo, la frecuencia, en arritmias, el eje, las ondas que significan, las hipertrofias, cómo le detecto, los bloqueos, ¿no? Una primera pantalla son los infartos, o sea, son láminas didácticas que preparamos nosotros, las taquiarritmias, y ya luego es un primer video y luego vamos desarrollándolo toditito, ¿no? Por ejemplo, acá en EKG 6 patológico o en EKG 5, a ver, vamos a ver qué tema está aquí, pero es todo un temario muy interesante. Acá vemos infarto, por ejemplo, full infarto en EKG, ¿no? Bueno, siempre entramos con una introducción y luego la irrigación coronaria, vemos la fisiopato del infarto, cuando es isquemia, lesión, necrosis y qué se altera en el EKG. Los criterios de la cuarta definición, cómo evoluciona un infarto, qué significa la onda T invertida y su diferencial, el síndrome de Wellens, Brugada, causas que te elevan el ST, causas que te bajan el ST, causas que la onda Q. Vamos explicando puras perlas, ¿no? Sí o sí aprendes EKG, la cara del infarto, incluso qué porción de la arteria se dañó, bloqueos, ¿no? Y en EKG patológico 2 vemos arritmias. Es un tema que es generalmente muy poco conocido, pero para mí es muy interesante dictarlo, ¿no? Por ejemplo, y siempre nosotros buscamos los temas que muy poca gente domina para dictarlos. Es lo único que va a hacer la diferencia entre en el curso de nuestra academia y cualquier otro curso, que acá aprendas de verdad los temas poco conocidos. Por ejemplo, un tema que es muy fácil, cualquiera lo puede dictar, ¿no? Pero este tema, arritmias cardíacas, por ejemplo, generalmente no es tan fácil dictarlo. Hablamos desde el síntoma palpitación, el sistema de conducción, vamos viendo las ondas P y de acuerdo a qué onda, cómo se va clasificando la arritmia. Y así, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Las arritmias sinusales, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, ¿no? Ahí le puedes tú subir la calidad a los videos. Va a depender un poco de tu internet. Y así vamos nosotros, ¿no? Clasificando las arritmias. Cuando es una taquicardia paroxística, armamos nuestros algoritmos. Y es muy interesante, ¿no? Incluso hemos hecho, por ejemplo, clases de bloqueos, de hemibloqueos. Por ejemplo, estas son las diapos, ¿no? Siempre iniciamos con esa introducción y full preguntas. Este es un repaso de preguntas. Todo lo que ha venido de salud en han recientado, mire, de arritmias lo resolvemos. Antiarrítmicos, fibrilación, todos los tipos de arritmias, ¿no? Los ritmos de paro cardíaco, ¿no? Complicaciones. ¿Listo?
Entonces, uno de los cursos que a mí más me gusta es este de acá, exámenes auxiliares. Tenemos radiografía y tomografía de tórax, que hace muy poco lo hemos dictado. Lo que nosotros también tenemos es que damos clases todos los fines de semana. O sea, al inscribirte al ciclo, prácticamente accedes como a 3 o 4 clases en los fines de semana, ¿no? Y, por ejemplo, esta clase le hemos dado este domingo, ¿no? Hace unos días, ayer prácticamente, ¿no? Es una clase de interpretación de radiografía y tomografía de tórax, que es prácticamente lo que más en el hospital ustedes van a ver y que muy poca gente logra interpretarlo realmente, ¿no? Eh, y bueno, lo que acá, por ejemplo, hemos visto, estoy viendo cómo hacerlo más grande, cómo se interpreta toda la radiografía, ¿no? Las cisuras, las densidades, el orden de lectura, ¿no? Láminas didácticas, radiografía versus TAC, saber si la lesión es intrapulmonar, extrapulmonar, diagnosticar neumos mediastinos, ¿no? Signos de vasos pulmonares, signos de embolia, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, acá teníamos otra, y vemos la imagen de la tomografía, como te decía, eh, y colocamos así, mira estos repasos, son full imágenes y vamos diciendo qué es, por qué es una telectasia, por qué es un nódulo, y los tipos de telectasia, los tipos de nódulo, los tipos de cáncer, cuál sería el más probable, por qué es un acceso, por qué es un miliar, ¿no? ¿No? Entonces, full imágenes y vamos interpretando. Entonces, tú vas a aprender sí o sí a ver radiografías, tomografías, porque practicas todos los domingos esto. Es muy interesante. Igual hemos hecho de abdomen, igual cerebral, por ejemplo, este es de abdomen, para que veas cómo son las diapositivas. Prácticamente no escribimos nada. Ahí en la tablet, por eso te mando las diapositivas antes para que lo imprimas y tú vas escribiendo, ¿no? Al costado qué significa cada una de las cosas, ¿no? Porque esto es lo que vemos en el hospital realmente, ¿no? Niveles hidroaéreos, por ejemplo, paredes de vesícula, engrosadas, litos, apéndices, hígados, ¿no? Con acá colecciones, riñones, etcétera, ¿no? Tomografías también no es tan fácil de ver, pero con la práctica, ¿no? La práctica hace al maestro, eso no lo olvides. Apendicitis, bueno, esto aparece en animación, ¿no? Yo te voy preguntando qué es y va a aparecer, ¿no? La diferencial de dolor abdominal, divertículos, etcétera. Muy interesante esta charla, ¿no? Igual hemos hecho de TAC y resonancia cerebral, y acá, mira, tenemos un curso completo de antibióticos. Todo antibióticos. Entonces, con esto tú vas a dominar todo el mundo de infecciones. Esta es una de las charlas también más bonitas que tenemos. Y hablamos los mecanismos, bactericida, bacteriostático, cuál damos en falla renal, cuál damos para pseudomonas, anaerobios, para SARS, la característica de los beta-lactámicos. Hacemos nuestra clasificación penicilina, cefalosporina, carbapenel, las resistencias, vemos macrólidos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por poner un video, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de las penicilinas cefalosporinas. Entonces yo te digo, este antibiótico para tal bacteria. Luego, cuando esto es la bacteria, ya sabes el tratamiento. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y que sea esquemático, o sea, antibiótico se tiene que razonar, no es memorizar. Por ejemplo, así inicia el cuadro y empezamos, ¿no? Y empezamos los tipos y para qué bacterias, ¿no? Cuándo lo doy, cuándo no. Así se aprende, no se aprende bacteria y qué antibiótico, no. Aprende los antibióticos y luego hacia qué bacteria vamos. Es una de las charlas también que más útiles he sido a mis alumnos. Vemos acá el curso de fluidoterapia, ¿no? Cómo hidratar a los pacientes, que voy a dar una charla en estos días también de esto. Y vemos, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas. Y vemos con preguntas, la cantidad de agua, las soluciones, con preguntas, cómo hidratar a los pacientes, ¿no? Y bueno, así comenzamos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, electrolitos, vemos sodio, potasio. Por ejemplo, acá tenemos de sodio, ¿no? Y estas charlas las vamos profundizando, o sea, hay una charla ya grabada o 3 charlas aquí, pero nosotros vamos, cada cierto tiempo hacemos una clase más profunda del tema. Supone que esto ya lo dominas. Estas preguntas de hiponatremia, ¿no? Hipernatremia, ya lo manejas, entonces nosotros vamos avanzando. O hacemos repasos full casos clínicos. También tenemos un repaso de COVID, muy interesante. Y este repaso de COVID se tiene que actualizar, eso sí se actualiza cada mes, 2 meses, se tiene que actualizar con la nueva evidencia, ¿no? Por ejemplo, estamos armando ahorita una de variantes, vemos una pregunta de epidemiología y vamos dando perlas,
todo basado en evidencia, en las preguntas, ¿no? El fisiopato, la clínica, pero una pregunta clínica, acá vemos los casos, ¿no? Los dedos de COVID y vemos la clasificación, las etapas, vemos incluso cómo estratificar el riesgo, las imágenes que vamos a ver, el vidrio de ilustrado, el CORRAX. Y una de las cosas más interesantes viene a ser la oxigenoterapia en COVID, ¿no? La oxigenoterapia. Los algoritmos, cuando ya lo intubo, cómo uso el índice de ROX, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la charla de COVID que también tenemos. Y así. Entonces, una vez que ya pasaste tú el curso de exámenes auxiliares, viene el curso ECOE 1, signos clínicos, hay ECOE 2, ECOE 3. ¿Qué significa ECOE? ECOE es examen práctico. Entonces, estos son, por ejemplo, cómo te llega el paciente, ¿ya? Por ejemplo, voy a entrar a la primera carpeta, ¿ya? Entonces, ¿cómo son estos repasos ECOE? Es un caso clínico, básicamente. O sea, yo te pongo una pequeña anamnesis, una EKG, una radiografía, y vamos conversando. ¿Por qué podría ser pericarditis? ¿Por qué no es infarto? ¿Por qué sería una costocondritis, un síndrome de TXC? ¿No? Primero hago una pequeña introducción y luego empezamos, por ejemplo. ¿No? Y vamos analizando el EKG del caso clínico, el dolor hacia dónde se iba, porque tenía náuseas y vómitos, se colocaba el puño al pecho, porque era este infarto, porque no era angina inestable, vemos ingurgitación y así. Vamos viendo el diagnóstico, ¿no? Esa es la idea. Con esta radiografía, esta ecografía y este TAC. Entonces, ¿qué puede ser? Joven, 25 años, no ha cenado, tiene dolor abdominal periumbilical que migró fosílica derecha y así. Entonces, son prácticamente los repasos más útiles y como verás hay bastantes. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, vemos el repaso de neumo, el ECOE de neumo. ¿Y cómo es este ECOE de neumo? ¿No? Y vamos acá si habíamos hecho bastantes casos clínicos, ¿no? Que en vivo lo íbamos diciendo, íbamos mostrando su placa, cómo lo manejarías, le sacas placas controles, ¿no? Llegó con esta espirometría, cómo lo manejas y así vamos viendo. Es muy interesante realmente esta charla. Y así tenemos, ¿no? De la mayoría de charlas. Por ejemplo, una de las que más me gusta siempre mostrarles, acá en ECOE 3 me parece que está, o en ECOE 2, es una de infecto, que por acá la tenemos. Por ejemplo, ahí está resuelto, están las diapos escritas, ¿no? Una de infecto, por ejemplo, anamnesis, examen físico, el paciente llegaba con cierta clínica. Nosotros ya lo tenemos el caso preparado, ¿no? Que generalmente es del hospital o de un artículo, son casos reales. Vamos diciendo qué pudo haber tenido el paciente, cómo lo hubiéramos manejado, fue una neumocistosis, ¿no? Acá fue un acceso y así, ¿no? Se le encontró a la tinción, vemos los parásitos, por ejemplo, esta tomografía, esto se encontró al frotis, esta lesión dermatológica, y así es bien interesante lo que vamos viendo, ¿no? Sí, imagínate todo lo que aprenderías, ¿no? Y bueno, esto ya es producto de años de que llevamos haciendo esto para armar estas clases, estas diapos, todo referenciado, ¿no? Le picó esta araña, terminó así. Es como si estuvieras tú en el hospital, eso es lo que tratamos. Ahora que todo es virtual, tratamos de transmitirte como si estuvieras en el hospital. El Plasmodium, y vamos haciendo. Incluso acá hacemos algoritmos de cómo saber si tú estás, por ejemplo, en tu serum. Y esto venía en los ECOE y también en los exámenes de MIR, serum podría venir, así que, y nada, así que también les enseño cómo ver en un frote de sangre si es un Plasmodium, ovale, vivas, falciparum, malaria, las características. Entonces, los preparamos para todo, básicamente, ¿no? Porque en algún momento vas a estar con un paciente, esto vas a tener un microscopio y vas a tener que hacerlo. Ya tampoco no buscamos nada raro, sino cosas frecuentes, ¿no? Pero bueno, les digo la verdad, yo también busco los signos raros, ¿ya? Porque a mí me gusta darles completo la clínica. Y conforme vea que ustedes participan más, aprenden más, yo voy aumentando el nivel siempre. Una esplenomegalia masiva, hablamos de una leishmania, y así, ¿no? Chagas, con cardiomegalia, megacolon. Es una charla, una de las más bonitas que hemos tenido, ¿no? Y luego vemos los banqueos, ¿no? Luego ya vienen los banqueos. Por ejemplo, banqueo de full, full semio, ¿no? ¿Y cómo son los repasos banqueos? ¿Son puras preguntas, Alexis? Son preguntas más teoría. Por ejemplo, en abdomen y vamos, ¿cuál es falsa? Y luego vamos viendo la teoría para identificar. Y no elegimos cualquier pregunta, sino preguntas de alto nivel. ¿Ya? Y vamos viendo en auscultación, una pregunta de auscultación, de percusión,
Sí, eso es lo que vamos haciendo. Mira, estas láminas de examen físico. Y estas diapos te quedan a ti, ¿no? Como resumen, por ejemplo, de soplos, si vamos haciendo el algoritmo diagnóstico, ¿no? Y para llenar siempre. Por eso las diapos es importante que lo impriman antes, ¿no? Ese es de examen físico. Mira todo ahí como 10, ¿no? Te das cuenta de cada. Entonces es imposible que no aprendas bien estos temas, ¿no? Luego acá tenemos otro banqueo, ya de semiología clínica. Por ejemplo, a ver, entramos a neumohemato. Y, por ejemplo, acá entramos hemato 2. Ya es, este video dura 1 hora. El anterior seguro duraba 3 horas porque en promedio nuestras clases duran 3, 4 horas, ¿no? Entonces ahí la pregunta y vamos nosotros dando teoría. No es solo dar preguntas, le sacamos el jugo a cada pregunta. Vamos, en las clases vamos debatiendo y dando perlas, ¿sí? Policitemia, etcétera. Y ahí tenemos nuestros banqueos teóricos también de medicina interna, ¿no? Que también son bastantes. Por ejemplo, este cardionefro, por entrar algunos. Y ahí vemos, bueno, uno de 2 horas y mira cómo es el repaso. Son full preguntas, pero son de alto nivel. O sea, nosotros no resolvemos las preguntas fáciles porque eso ya se ha dicho en la clase teórica, ¿no? Solo cosas que no se hayan dicho en la clase teórica y de alto nivel de cardiopatías congénitas, por ejemplo. Ahí le subes tú la calidad. Ahora, el acceso es solo con un correo, solo puedes acceder con un correo. Generalmente tu correo de universidad te pido y tienes acceso a todo este material. Pero hay clases en vivo que son miren, este es RCP, los fines de semana, donde tú con tu nombre y apellido entras y te ganas 3, 4 clases en vivo todos los fines de semana de alto nivel, no repetimos nada. Ya glomerulopatías, nefrolitiasis, etcétera. Y así. El curso que está iniciando, bueno, farmacología clínica, como habían visto, hay una carpeta que está por arriba que la tengo que mover aquí. Y está iniciando también farmacología básica y clínica. Estamos iniciando este viernes. Vamos a tener clases semanales para que tú desde la base y la clínica puedas tratar bien a todos los pacientes, ¿no? Y cirugía general va a iniciar el otro mes. Entonces, tal vez cuando estés viendo el video ya están estos cursos completos. Pero lo vamos a estar llevando en vivo. Todos los fines de semana hacemos clases y acceso a todo este material. Entonces, ese es nuestro ciclo en Medicina con Alexis. Si alguien desea inscribirse o adquirir alguno de los cursos o todos, bueno, en Instagram nos encuentran como @medicina con Alexis o nos pueden ubicar en Facebook, sobre todo en Instagram, o en nuestro WhatsApp también nos pueden enviar por allí que desean acceder al curso, que es 97 65 12 857. Y bueno, los mejores éxitos, yo también los asesoro en sus casos clínicos, en sus preguntas de examen. A diario les estoy enviando preguntas para razonar, casos que ven en el hospital. Y bueno, en Instagram no olviden @medicina con Alexis, por ahí promocionamos nuestras clases. Y si quieren inscribirse a algún curso en WhatsApp, en celular, ¿no? Por WhatsApp 97 65 12 857 para más información. Bueno, los mejores éxitos y espero les haya gustado y servido esta, esta breve charla sobre nuestra explicación de nuestros cursos. Nosotros también hacemos bastantes charlas gratuitas, ¿no? Por ejemplo, este sábado voy a hacer una charla de fluidoterapia. Y así, nos invitan las sociedades muy frecuentes, ¿no? A estas charlas gratuitas y nosotros vamos, ¿no? Por ejemplo, esta es una clase de Llega, ¿no? Ponemos una foto del real del hospital y vamos diciendo qué es, preguntas de exámenes. Siempre está sin marcar y en la clase lo vamos marcando todo, ¿no? Vamos usando artículos, métodos más rápidos, ¿no? Y bueno, más sagas, cómo manejar el sodio, el potasio, interpretar EKGs, ¿no? Bueno, esa es una pequeña introducción que ya la habías visto, pero acá vienen los casos clínicos, ¿no? Viene el caso, el EKG y qué es, y así vamos viendo casos reales, ¿no? Un ecocardio, angiografías, coronariografías, de eso y las radiografías, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, un gusto y hasta luego. Quien desea alguien inscribirse, no olvide, nos puede encontrar en @medicina con Alexis, que acaba de salir, @medicina con Alexis, Facebook y tenemos varias clases en YouTube y en Facebook para que las vean y post y también clases en @medicina con Alexis. Hasta luego, cuídense mucho y bueno, si alguna duda tienen, yo encantado de responderles por Instagram.